Mis queridos hermanos, qué bueno que estamos de nuevo, que estamos pues aquí concentrados en este tiempo tan especial, usted frente a su dispositivo y yo dispuesto a compartir con usted esto que ha puesto Dios como carga en mi corazón. El Señor les bendice en gran manera y ojalá que todo lo que podamos compartir en este momento pueda servir para la edificación, para el consuelo o hasta la exhortación. Hoy vamos a seguir tratando la parte 2 de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es una inquietud. ¿Por qué la inquietud? Muchas personas hablan de la iglesia y la iglesia para allá y la iglesia para acá. La iglesia, tal como se lo comentaba la vez anterior, la iglesia ha estado en la mente de Dios desde la eternidad para que se haga efectiva en esta parte de la creación donde hay tiempo fundido con el espacio. En la eternidad no hay tiempo. Allí en la eternidad, si podemos utilizar la palabra en un momento determinado, Dios pensó en la iglesia y la iglesia es la relación que tiene Dios con un cuerpo. Un día había realidad. Como la vez anterior, que en el Antiguo Testamento aparecen en varias oportunidades la, la palabra eclesía, que inclusive traducida al griego de el hebreo cajal, es más o menos lo mismo, que es una reunión, una asamblea, un consejo. Inclusive eso se determinó en la ley mosaica, la reunión de la asamblea para tratar los asuntos tanto sociales como religiosos. Esa era la idea. Obviamente nosotros entendemos que esa era la gestación de lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo. Inclusive les mencioné algunos pasajes como Génesis 28:3, Génesis 49:6, el Salmo 26, versículo 5, el Salmo 89, versículo 5 también. Eso utiliza la palabra hebrea cajal, que es asamblea, reunión, en fin, lo que ya hemos compartido. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparece esta palabra eclesía, no referida a la iglesia del Señor Jesucristo. No aparece así. Pasajes como Mateo 18:17, como 16:17 de Mateo también. Esos son aspectos que tienen que ver con la asamblea en cuanto a la ley mosaica se refería. Pero la que aparece sí como la iglesia del Señor Jesucristo, a la que pertenecemos todos los que hemos creído en Él, porque es requisito fundamental. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted pasa a formar parte de la iglesia, de ese cuerpo que se llama la iglesia. Usted no es iglesia porque el sentido desde la antigüedad de la iglesia tenía que ver con asamblea, con un conjunto, tenía que ver con un cuerpo, que tenía que ver con un grupo de personas. Bueno, eso es lo que describe, por ejemplo, Pablo en su primera misiva a los Corintios en el capítulo 12, donde habla de que el cuerpo es constituido por varios miembros. A veces nosotros mal utilizamos el hecho de que nosotros somos iglesia. En lo individual no. El pensamiento siempre fue colectivo en cuanto a la palabra eclesía, aún en la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Es en el capítulo 20 de Hechos donde aparece la verdadera iglesia.
Y quiero enfatizar esto porque hay este término es utilizado también por la Iglesia Católica, por los testigos de Jehová, por los mormones, por una cantidad de pensamientos eh, que tienen toda una escuela, que agrupan gente pensando que ellos son iglesia. Ellos no son iglesia. Y ya les voy a decir las razones por las que ellos no son iglesia. Pero en Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, donde dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia que es su cuerpo, él se la ganó en el derramamiento de su sangre en esa cruz, muriendo por todos los pecados de la humanidad. Si nosotros creemos en eso, entonces nosotros pasamos a formar parte de la iglesia. Y quiero ser muy enfático en decirles todas estas cosas, porque es que se maneja fácilmente muchos conceptos tan errados, queriéndolos hacer como que aceptables. No, no, eso no es así. Dice en Hechos, también en el capítulo 2 versículo 47, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Ahora, aquí aparecen las primeras funciones de qué es o para qué se es salvo. Toda persona que reconoce el señorío de Jesucristo pasa a ser parte de la iglesia. Y entonces dice que cada día añadía persona a la iglesia. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del justo juicio de Dios, número uno. Por ahora nosotros conocemos al Señor Jesucristo como muchas veces es conceptualizado como el Cordero, en la mansedumbre de él. Pero un día vendrá como juez, no como Cordero, sino como juez. Yo no quiero que esté encima mío como juez. ¿Y usted? También somos salvos de la esclavitud del pecado. Yo no quiero vivir en pecado. Sin embargo, los cometo. Porque mientras estemos en este cuerpo, nosotros pecamos. Pero hay concesión. Hay un proceso en esto de ser salvo. En esto de participar del proceso de salvación está el proceso de la santificación. Y en ese sentido, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor activo en la iglesia, nosotros nos vamos deslastrando de lo que no le gusta al Señor que está en nosotros, que estuvo arraigado en nuestras vidas durante todo, mucho tiempo. Entonces, en el proceso de la santificación, nosotros podemos disfrutar de la salvación que Dios planificó para nosotros. Por eso somos salvos. Pero también somos salvos para que seamos en ese proceso instrumentos de Dios. Instrumentos para que nosotros podamos divulgar el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que otros sean salvos. De manera, por eso es que Dios va añadiendo a las personas que se convierten, que reconocen al Señor de Jesucristo, a formar parte de la iglesia, de ese cuerpo. ¿Para qué? Para ser instrumentos, entre otras cosas, en las manos del Señor. Otro aspecto que quiero tocar en este es cómo. ¿Cómo? Cuando la iglesia es manejada en estos términos, la iglesia es como el cuerpo de Jesucristo, como la familia de Jesucristo, como la familia de Dios, como novia de Cristo, miren cómo es enfocado, como la casa de Dios y el templo viviente de Dios, desde donde Dios se quiere manifestar. Quiero darle unos pasajes para que usted pueda en un momento determinado, bueno,
cotejarlo, buscarlo y hacer alguna nota que le pueda servir a su conversación en la evangelización ante otras personas. En cuanto al cuerpo, tenemos Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27, Romanos 12, del 3 al 8. En cuanto a la familia, Efesios 2, capítulo 2, versículo 19, y también Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 28. En cuanto a la novia de Cristo, les voy a dar un pasaje. Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27. Como casa de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Muy importante. Y también tenemos como templo viviente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Esto es para usted, que usted ya va a tomar nota posteriormente. Ahora, la iglesia, escúcheme bien, no puede ser vivida o participar de ella en términos de un concepto universal. Este es también otro error que hemos estado cometiendo durante muchos años. Es la Iglesia Católica la que ha dicho de la Iglesia Universal, que esto es precisamente lo que significa católico, de la Iglesia Universal. La iglesia en la que nosotros participamos no puede ser la Iglesia Universal, porque la Iglesia Universal es la que ya ha sido, en términos de la glorificación, la que va a estar activa después del rapto. Allí entonces la iglesia sí es universal, pero por ahora la Biblia habla es de la iglesia local. Ahora, hay unos intereses del por qué necesariamente quieren que nosotros entendamos que la iglesia es universal para ser vivida universalmente. No, no. Ese ha sido el concepto que ha manejado, por ejemplo, la iglesia católica. ¿Para qué? Porque se necesita de un vicario, de un representante, alguien que en sus funciones esté representando a Dios. Y a Dios lo representa no un hombre, a Dios lo representa en esta tierra el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos proyectar a Dios, pero no existe la posibilidad de que funcione la Iglesia Universal bajo la figura o quien pueda representar aquí en la tierra a Dios como sustituto mientras Él viene. Claro, es el Papa, pero para ello, eso no es bíblico, no tiene un sustento, un fundamento bíblico. La iglesia es local, local, así como me escucho. Y en ese sentido, para eso es que nosotros compartimos estas verdades a través de programas como este, porque la iglesia es local para el funcionamiento de los hombres que están vivos, que vivimos en la actualidad y que hombres durante mucho tiempo han estado funcionando con la iglesia que es local, porque esto es lo que enseña la Biblia, la iglesia local. Ahora bien, esto de que la iglesia es local es comprobado bíblicamente muchas veces. Permítame echar mano de algunos recursos que tengo acá para que usted pueda tomar nota también, porque la Biblia me habla de la iglesia en la casa, como aparece, por ejemplo, en Primera de Corintios en el capítulo 16, versículo 19. La iglesia en la ciudad aparece en Corintios, en el Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, y también aparece en Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Me habla de la iglesia en una ciudad, pero también habla en lo plural de las iglesias en una región, como aparece, por ejemplo, en Gálatas. Y también en el capítulo 1, versículo 2, me habla de la iglesia las iglesias en Galacia. Entonces son iglesias locales, mis queridos hermanos.
La iglesia en Asia, Primera de Corintios 16, versículo 19. La iglesia en la Odisea, Colosenses 4:16. La iglesia de los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 también. Y por si fuera poco, en Apocalipsis me habla de las 7 iglesias que están en Asia. De manera que el asunto es así. La iglesia funciona localmente y así la iglesia está planificada por Dios funcionar. ¿Cómo funcionamos nosotros? Localmente. Y localmente también crecemos. Eh, Yo soy pastor de una congregación, de una iglesia que está en Maracaibo, Plenitud. Y muchas veces nosotros ah, no entendemos que las iglesias tienen que multiplicarse localmente. De manera que esta figura de la iglesia madre y la iglesia hija, eso hay que repensarlo, porque son iglesias. Así estén en un garaje, así estén en el porche, así nacen la mayoría de las iglesias. Plenitud nació en el frente de mi casa. Una vez que mi esposa me dijo que si yo le daba clases a las personas que ella me pudiera convocar, y yo entendí que había que hacer iglesia, funcionar como la iglesia local. Y así nació Plenitud. Y hoy tiene algunos años. Pero la iglesia Plenitud necesita multiplicarse localmente. Y en ese sentido debemos trabajar. Porque eso es la forma en que se nos plantea en las escrituras. Tenemos que trabajar en función de eso. Y en cada oportunidad que hay de que la iglesia se multiplique en otra iglesia local, así sea, arranque de una manera pequeña con pocos miembros, pero Dios se va a encargar de proveer todo lo necesario para que la iglesia esté funcionando completamente bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y en ese sentido, les voy a dar 3 versículos que me hablan de este asunto. 3 versículos muy importantes. Uno lo encuentro aquí, en Hechos, les voy a dar los 3 versículos para que estemos. Hechos capítulo 9, versículo 31. En 9:31 dice, atención, el Espíritu Santo de Dios es quien capacita, Él es quien trae los recursos necesarios para que entonces comience a funcionar la iglesia local. Dice aquí en el versículo 31 del capítulo 9 de Hechos, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Allí vemos nosotros que está hablando es de iglesias, pero son locales, todas canalizadas, poniendo peso en los corazones de las personas que creen en el Señor Jesucristo. Si usted, mi querido hermano, tiene una inquietud de que una iglesia crezca en su casa, bríndese para ello, prepárese para ello, para que no le esté diciendo disparate a la persona, sino que Dios tiene un tratamiento con usted. Y posiblemente llame también a su esposa, a sus hijos, a compartir esa bendición de que su hogar se pueda transformar en una iglesia local. Y de allí, bueno, arrancará y luego vendrá un local más grande y así. Pero siempre tiene que haber el espíritu de la multiplicación, porque es que tenemos que multiplicarnos. El espíritu se encargará de enviar los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos financieros, pero sobre todo la capacitación y el deseo de disponerse a aquellos maestros, aquellos pastores que tienen esta perspectiva de la verdad de Dios, lo tienen bien claro y se constituyan en ayudadores
se constituyan en personas que están compartiendo con los hermanos lo que Dios les ha dado. Por ejemplo, Plenitud tenía en la parte norte de Maracaibo, en la parte oeste de Maracaibo, nació una iglesia. Hoy está otra iglesia local en la parte por allí, por cerca de 5 de julio. Bueno, nosotros estamos pensando que en un momento determinado esto se transforme en una iglesia. Ahora, quienes están allí al frente deben considerar que tienen que prepararse continuamente porque el Espíritu Santo de Dios los va a acompañar. Si, si eso no pasa, entonces sencillamente se trata de una célula en la que estará colaborando para que en otro lugar haya una multiplicación. Pero la multiplicación tiene que darse en estos términos, como la iglesia local. Y nosotros los pastores no debemos sufrir de, de ese control que muchas veces queremos tener y que no debe ser así. Yo pertenecía a una congregación y yo sentía aquella vez que mi esposa me dijo que si me reunía a las personas en el frente de la casa, yo les daría clase. Bueno, eh, eh, yo no entendí muy bien de parte de donde yo me congregaba que había nacido una iglesia, sino que yo me levantaba como en una, como una especie eh, de alguien que estaba tirando como que una división. Y eso no es así. Dios se encarga. Dios se encarga. No se trata de divisiones. Las divisiones tienen que ser vistas ah, como la multiplicación de la iglesia en iglesias locales. Lo que tenemos es que estar prestos para colaborar, porque es que no podemos entrar en un solo lugar. El principio de lo que dice la Iglesia Católica, que, que todo tiene que ser en un solo lugar y toda una iglesia universal. ¿Qué es eso? Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Además, cuando la iglesia local está siendo respaldada, perdón, por el Espíritu Santo de Dios, entonces vienen los recursos, viene el desatar eso que es tan precioso entre los hermanos, el compañerismo, la disposición, la interdependencia ministerial de suma importancia. Porque, repito, el Espíritu Santo de Dios se encarga. Repito este versículo que es clave. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el Señor, en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. El otro pasaje lo podemos encontrar, por ejemplo, en, a ver, como lo tengo yo por acá, en Hechos también, en el capítulo 16, versículo 5, donde dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La iglesia es local. La iglesia universal a la que se refiere la Biblia es la iglesia glorificada. La iglesia que ya está en la presencia del Señor cuando ya ha sido raptada y en donde en, ya seremos entonces una asamblea con trabajo para el milenio, con trabajo para la eternidad. Bendito sea el Señor. Otro pasaje muy importante lo encontramos en, eh, en Hechos, en el capítulo 16, en el capítulo 16 y en el versículo 5. Permítanme buscarle aquí también ese pasaje tan importante. Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Creo que ya se los compartí. La otra aparece en Primera de Corintios, en el capítulo número 4, versículo 17, donde dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, dice Pablo, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. De manera que la iglesia es local, mi querido hermano, es local. Y tenemos que trabajar en función de eso. Lo que tenemos es que disponernos a trabajar
interdependientemente. El conocimiento que yo tengo de parte del Señor debo de ponerlo a disposición de otros hermanos para que cada grupo sea establecido. Esto es duro de trabajar porque tiene que haber un orden. También la iglesia local requiere de la organización local, parte administrativa bien estructurada. De eso se encarga el Señor, pero nosotros tenemos que hacerlo visible. Hay que eliminar eso de la jerarquía de las iglesias, eso de la jerarquía. Dios, casi que hay iglesias aquerubinadas ah, que tienen 200 años de fundación. Bueno, si los tienen, pero si han estado multiplicando, tienen razón de sentirse gozosas. Si han estado multiplicando y respaldan, maravilloso. Pero si es para centralizar todo y no permitir que las iglesias crezcan localmente, entonces ahí anda mal el asunto. No está tan bien. De manera pues que nosotros tenemos que disponernos a trabajar en función del crecimiento de la iglesia, porque es la iglesia quien tiene que anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la, la casa de Dios, la familia de Dios, quienes tenemos que anunciar el evangelio de salvación. Somos entonces la iglesia local como grupo, como cuerpo. No es universal, es local. Se necesita interdependencia ministerial para la edificación, para el crecimiento, para la madurez espiritual, para el fortalecimiento. Si todo esto está aconteciendo en el corazón suyo, mi querido pastor, mi querido hermano que tiene el deseo de fluir, Dios está llamando la atención en este tiempo para que atendamos lo que es eh, dinámica calculada de parte de Dios para la iglesia. La iglesia es la expresión corpórea de Cristo en la tierra. Bueno, vamos a detenernos en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que en otra oportunidad usted esté dispuesto ante su dispositivo a que podamos disfrutar de este tiempo de encuentro y poder entregarle otro cargamento de ricas bendiciones a través, por supuesto, de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud y de este grupo maravilloso que configura este trabajo tan importante como lo es el trabajo que se hace a través de las redes sociales. Las redes sociales son sumamente importantes y usted debe darle like, para que Vida TV se haga parte de su vida. Vida TV Play. Y así nosotros podemos estar dispuestos en todo tiempo a compartir las buenas nuevas de salvación con todas aquellas personas que lo necesitan. Por ahora que el Señor me los bendiga en sumo grado.